Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a un nuevo programa de Iskra del Sur, donde hablaremos de geopolítica internacional desde una mirada joven y desde el sur. El día de hoy nos acercamos hacia nuestro vecino, que es Perú, y a entender todo este nuevo escándalo que está sucediendo en Perú, ya que tienen un nuevo presidente interino. Así que el día de hoy comentaremos un poco sobre eso, sobre cómo es el sistema peruano, y a qué se debe toda esta crisis política de los últimos 10 años. Para dar inicio, bueno, hay que presentar de quién es este nuevo presidente interino, el que se llama José María Balcázar, ¿no? Un hombre miembro del Partido Libre, que vendría a ser el que puso al poder a Pedro Castillo. Es un hombre de prácticamente avanzada edad, ya tiene 83 años. Y el día de hoy vamos a analizar un poco de cuál va a ser el papel que va a cubrir en estos últimos 5 meses, porque es básicamente previa a las elecciones que se avecinan en el Perú, las nuevas elecciones que van a ser en Brasil, ¿no? Así que, no sé, quiero dar inicio y la bienvenida acá a Camilo y a Joaquín, que siempre es una alegría tenerlos en el programa. Nos brindan mucho apoyo con todo el aporte que nos dan, así que no sé si alguien de ustedes quiere empezar a comentar un poco de lo que pasa allá en el Perú. Creo que pasa un poco lo que ha estado pasando en los últimos meses, años en el Perú, que están tratando de seguir, creo, nuestra costumbre de cambiar de presidente muy rápido y en poco tiempo. Justamente el otro día, bueno, estaba haciendo el conteo desde ayer, anteayer, desde el 2021 ellos van 4 presidentes, nosotros vamos 3, con Rodrigo Paz, pero solamente un pequeño dato. Creo que lo que está pasando en Perú es más que nada un síntoma de un sistema que está un poco, no sé si mal es la palabra que estoy buscando, pero está afectado. Y bueno, en esta ocasión es una censura lo que está pasando, ¿no? A diferencia de las anteriores destituciones a los últimos presidentes, como a Dina, por ejemplo, que fueron mociones de incapacidad moral permanente. Moral permanente. En esta ocasión es una moción de censura que se le aplica a Heri, lo que significa que, a diferencia de las mociones de impedimento moral, la moción de censura solo necesita el 51% de votos para ser efectiva, lo que quiere decir que es mucho más sencillo censurar a un presidente. Y nos muestra también el gran poder que tiene el Congreso, ¿no? Sí. Claro, y además no faltó, ¿no?, el tema de salir a la luz los diferentes escándalos que ya tiene el flamante presidente, interino aunque sea. Pero sí, o sea, yo creo que lo has puesto de manera muy elocuente. Es un síntoma de un sistema mucho más grande que viene desde hace muchos años. Estábamos viendo hace ratito un tema de estadísticas y llevan 8 presidentes en los últimos 10 años. O sea, incluso yendo más atrás nos damos cuenta de que cambian a cada rato. Y eso nos habla de un problema mucho más grande y sobre problemas más allá del cambio del presidente, ¿no? O sea, si hablamos de que sí, cada rato están cambiando presidente, no tiene mucho que ver con que el presidente como tal tenga que cambiar, sino de lo que se denomina un tema de autoritarismo legislativo, ¿no? O sea, donde yace el poder real del gobierno, ¿no? Estamos hablando de que el Ejecutivo tiene el poder ni siquiera tiene el poder para cumplir su propio término elegido democráticamente, ¿no? Entonces, al final, ¿quién gobierna un país en donde el presidente está de turno y la persona o la entidad que tiene la capacidad de regular ese tipo de cosas no la regula nadie, ¿no? Entonces, ahí está el problema más grande. Claro, comparto completamente. Yo creo que primero deberíamos hablar para que el público nos entienda del contexto de quién fue José Heri, que ya lo vinimos hablando en anteriores programas, por ejemplo, cuando destituyeron a Dina Boluarte por la incapacidad moral, y analizamos igual el papel de gobierno de Dina Boluarte. Hoy yo creo que es prudente que hagamos el papel de José Heri, que viene a ser, históricamente creo que es el segundo presidente con el periodo más corto en la historia de Perú. Entonces, básicamente, mucho no creo que podamos hablar como un
programa o idea de gobierno que tuvo, pero sí podemos hablar de los grandes escándalos y de lo que se dice sobre él, ¿no? Pues, que básicamente lo que desató que el Congreso lo censure y abra una vacante a la presidencia fue por estas reuniones clandestinas que él tuvo, ¿no? Lo que lo llaman el Chifagate, que básicamente fue una reunión clandestina o semiclandestina, como lo quieran llamar, en donde José Geri fue a reunirse con un empresario chino a ocultas. El tipo fue de manera encapuchada, ¿no? No estaba dentro de la agenda presidencial esta reunión, por ejemplo. Así que lo realiza a ocultas de manera encapuchada y bueno, pues suena todo un impacto en las redes y a través de eso sale a decir que fue un error que cometió, que se disculpa, que el motivo de la reunión era por recordar los años de amistad con China, creo, si no estoy equivocado. Puso una excusa de que quería realizar un evento en conjunto con este empresario para celebrar la amistad, ¿no? Claro, sabemos que no es así. De las peores cosas que se les podía ocurrir, sinceramente. Y justamente hablando de la carrera de Geri, yo no tenía idea de dónde ha salido este tipo, la verdad, en absoluto. Entonces he tratado de buscar cómo sale a la vida política. Si no me equivoco, tiene 38, 39 años, entonces es joven. Periodo más corto, el segundo periodo más corto, perdón, de presidencia interina, en este caso del Perú. Su carrera política empieza primero siendo militante en el 2013 para el partido Somos Perú, y después va subiendo ahí, secretario nacional de Juventudes, secretario de Doctrina y Formación, secretario general, primer vicepresidente también de Somos Perú, y ya después llega a ser congresista, logra hacer presidencia en ciertas comisiones como la de presupuesto, después es elegido presidente del Congreso y ahora es presidente del Perú. Entonces es una carrera meteórica, pero accidentada, porque no tiene realmente un gran recorrido, porque llega al Congreso el 2020. O sea, hace 5 años estaba recién empezando a ser un congresista bien, a tener presidencias en diferentes proyectos, y por cuestiones del azar, por cuestiones de cálculos políticos, además, me parece a mí, termina él siendo en su momento elegido como presidente interino. Y para entrar ya ahora sí un poco más en lo del Chifagate, la primera cita es el 26 de diciembre del año pasado, que va con su escolta, con su capucha, y lo importante de esto es que no está registrado, porque el problema no está en que el presidente, que también es cuestionable, pero el problema no está en que el presidente vaya a una chifa a tener una reunión con un empresario que es dueño de la chifa. El problema está en que es fuera del horario laboral, que es muy ocultas y sobre todo que no está registrado. Y a partir de ahí es donde nace el escándalo, ¿no? Porque obviamente este empresario que es Xihua Yang, me disculpo si estoy pronunciando mal el nombre, empresario de origen chino que llega en el 93 al Perú junto con el fujimorismo. Comienza trabajando en una cocina y se hace dueño, ¿no? El sueño de cualquier empresario. Y llega a un punto en donde tiene tantas empresas que tiene contratos con el Estado. Entonces ahí es donde la cosa se complica. Porque ya se habla de tráfico de influencias también. Claro, estos lobbies políticos de siempre. Frente a toda la carrera política que dices que tuvo José Geri, yo creo que es más importante ver qué es lo que representa. O sea, por qué es que lo colocan también ahí y qué quiere representar. Para mí, la carrera de José Geri viene a representar todo el conservadurismo y la política neoliberal de derecha de Fujimori, ¿no? Entonces, eso es lo que viene a representar en su conjunto. Y frente a ello, uno creería pues que nace una respuesta con este nuevo presidente que es Balcázar, que si bien es asociado a sectores de izquierda, hay que hacer un análisis más profundo y entender el por qué yo creo que lo ponen en ese puesto justo a pocos meses que se vienen las elecciones, porque ahora el nuevo discurso, lo que yo ahora estoy escuchando de lo que se va a hablar de Perú,
es que le van a machacar a Balcázar, a él haciéndole que Balcázar lleve todo el cargo político de esta crisis que tiene en el Perú. Entonces van a mandar a sectores de la izquierda que ellos son los culpables. Y yo creo que hay que dejar en claro que más bien no. O sea, para empezar, este tipo de democracia se instala desde la nueva constitución que te establece en los 90 Fujimori. Y ahí es donde más bien se crea este tipo de poder, donde el Congreso es el que vendría a tener más poder que el presidente, ¿no? Y más bien a partir desde los 90 es que se crean estos mecanismos de vacancias de poder a través de, uno, la censura, como bien nos mencionaste, o dos, la falta de moral permanente, esos nombres que lo llaman que son bien raros. Que es bien abstracto, sí, además. No, o sea, como pruebas cualquier falta... cosa que no le guste al Congreso, chao presidente. Entonces, yo creo que es parte de esa nueva estrategia, porque es también la crítica que se le hace a Balcázar, de que es aliado de bancadas de derecha, que pacta con ellos, y yo creo que se está dejando utilizar también, ¿no? Para decir, no, Balcázar tenía la culpa, la izquierda. O sea, estamos acabando con la izquierda estos últimos 5 meses y ahora recién vamos a volver, cuando décadas que están ahí. Y justamente ahí es donde creo que entra ese cálculo político, ¿no? De ahora ponerle la censura a Heri, porque no es nuevo que Heri tenga problemas con la justicia, ya estaba involucrado en diferentes casos antes. Entonces, el problema es que su denuncia de violación, por ejemplo, denuncias con mujeres, de tráfico de influencias, de mujeres que iban al palacio a reunirse con el presidente a altas horas de la noche o en la madrugada y salían al día siguiente. Y a las 2 semanas se abrió un puesto para ellas en alguna agencia del Estado. Entonces, era demasiado obvio, pero es importante para ellos poner esta censura para decir, nosotros estamos luchando. 2, para poder a un candidato que también ya tiene demasiada polémica en sí mismo, arrastrando todo lo que viene desde lo malo de la izquierda en el Perú, pactar con los partidos de derecha, y además todas las, no sé ni cómo decirlo, todas las cosas que dice este señor que son completamente aberrantes, como declarar que el matrimonio infantil ayuda a la psicología de las niñas y que el tener relaciones sexuales es bueno para el desarrollo, para la madurez de las niñas. Entonces, es un cálculo político bien importante para el Congreso, para la derecha en el Perú, terminar de manchar esta cara de la izquierda, que ya está manchada por el mismo Balcázar en este caso, ¿no? Pero aprovechar de ponerlo a él para que sea la cara de estos últimos pocos meses como cálculo político de frente a las elecciones de julio. Pero eso volvería a Balcázar, ¿el segundo presidente en los últimos 10 años en terminar su mandato, por más corto que haya sido? O sea, me gustaría retomar esa parte, ¿no? Porque si bien es un cálculo político, poner a Balcázar como es, con las denuncias que tiene, con esos comentarios que se lanza, porque no los dijo en una entrevista, no los dijo en la comunidad de su casa, públicamente. No, los dijo cuando se estaba votando la ley en contra del matrimonio infantil, ¿no? Entonces, más polémico el señor no podía ser, a menos que intentase serlo con más ganas. Ahora, el cálculo político es evidente. Ahora hay que ver si ese cálculo político soporta los pocos meses que tiene, ¿no? O sea, porque estamos viendo una tendencia, ¿no? Algo de Heri que no estamos comentando es que es el séptimo presidente en los últimos 10 años, y solo que el sexto en no terminar su mandato de esos 10 años. O sea, claro, es aberrante, ¿no? Es absurdo. Creo. Ahora hay que ver si Balcázar termina su mandato, no hay que dejarse engañar. Fue un cálculo político y no tiene ninguna otra razón de ser. Ahora, ¿es más polémico que Heri? Yo creo que no tanto. Yo honestamente creo que no. Lo que pasa es que sus pocas polémicas suenan más feas. Entonces hacen más escándalo. Y además de que suenan más feas, tiene más polémicas porque obviamente tiene mucha más trayectoria que Heri. Entonces, para recordar un poco las críticas a la carrera de Balcázar y para entender con qué tipo de persona estamos tratando, tiene una carrera de abogado, de derecho, pero se hace expulsar del Poder Judicial en el 2011 por graves deficiencias en sus funciones, es lo
Lo dicho, también se lo expulsa del colegio de abogados, se lo investiga por apropiación ilícita, tiene denuncias constitucionales por cohecho, en el caso de Patricia Benavides, tiene polémicas declaraciones sobre el matrimonio infantil, como dijimos, y obviamente los vínculos políticos, ¿no? que tiene tanto con derecha y con izquierda, que los va a arrastrar bastante. Entonces, es un cálculo político que a ver hasta dónde llega también, ¿no? Porque obviamente él ya ha dicho que no va a tocar nada, no va a cambiar nada, va a hablar con el presidente del Banco Central del Perú y para mantener las políticas monetarias, para no tocar nada. Entonces, alguien que tiene convicción de izquierda, si tiene la oportunidad, no es que va a dejar el sistema como está. Más allá de que solamente sea un interino, creo que eso es bueno de recalcarlo. No sé si es lo correcto de hacer, sí creo que sería lo que yo haría. Sin embargo, lo más preocupante es que el sistema del Perú, mientras no tenga un cambio radical, vamos a seguir viendo este tipo de mociones de censura, de inhabilitación por moralidad, y esto nunca va a ser bueno para la sociedad, ¿no? Que genera también un desbalance. Y justamente con el tema de Balcázar, ¿no? Al momento de asumir dice que promete continuidad en el tema económico, promete unas elecciones libres, ¿no? Pacíficas, pero como discurso reciclado también promete meterle diente al problema de la seguridad ciudadana, ¿no? Sí, está muy fuerte, que Perú ya está en niveles críticos, ¿no? Y de nuevo, esto parece ser otro síntoma de la inestabilidad política, ¿no? O sea, cuando los sectores de gobierno a nivel nacional tienen tanta deficiencia como para mantener un mandato elegido democráticamente, la gente pierde esperanza y fe y confianza en sus entidades nacionales. Entonces, para mí, yo creo que hay otro tipo de, no sé, factores que influyen evidentemente en el tema de la seguridad ciudadana, pero yo creo que uno de los más grandes podría ser este tema de la inestabilidad política, ¿no? Que genera una inestabilidad económica al final, porque genera siempre, ¿qué se llama esto? Susceptibilidades, ¿no? Y cuando tiene susceptibilidades económicas, la ley y el orden por lo general es lo primero que sale por la ventana. Claro, es un sistema ya completamente podrido y ahora, el día de hoy nosotros destacamos, digamos, a los líderes o a los que están ahora en el poder, pero si nos damos cuenta, cualquier persona que hubiese salido de esa votación del Congreso, que no podía, o sea, podía haber sido Balcázar o podía haber sido otro, hubiesen sí o sí, de una u otra manera, destacado escándalos. Sí, que está vinculado a corrupción acá, que está vinculado, no sé, pues a agresiones contra las personas y un montón de cosas, ¿no? Que yo creo que más bien es parte y es una respuesta y un gran mensaje al pueblo peruano, porque es el pleno resultado de las políticas neoliberales de Fujimori y eso tiene que quedar claro. O sea, son ya que 30 años que se mantiene en el mismo sistema, en el mismo orden y no se trata de progresar. Y es más, o sea, si con Fujimori querían eliminar, digamos, a comunidades indígenas sin que se den cuenta, entonces es fuerte. O sea, ya tienes el mensaje claro, estaba desde más antes. Y solo que ahora es como que hay una aceptación en el imaginario colectivo, que yo creo que la gente va a volver a salir a movilizarse, porque la última vez que analizamos eran las movilizaciones contra esta gran crisis de seguridad que vive en el Perú. Y hasta incluso a la gente movilizada la querían, ¿qué te digo? Querían transformar una nueva retórica, porque había gente organizada de sindicatos, había gente obrera, gente campesina, movilizada. Pero no, pues lo que te salían a decir era, no, solo el sector transportista es el que se está movilizando y que se va a solucionar la crisis de seguridad. O sea, destituimos a Dina Boluarte y con José Geri ya se soluciona este problema. Y es algo que no va a pasar. Y bueno, mi visión, mi punto de vista frente a todo esto, yo creo que Balcázar sí va a cumplir los 5 meses. Esperemos que sí, pero ya queda muy poco, ya no creo que haya tan... Aunque no sabemos, ¿no? La ambición de poder te puede ganar y poner un presidente cada mes. Yo creo que hasta él fue bastante consciente de que capaz es parte de un muñequeo político, porque me encantó lo que dijo sobre
manejar un país no es difícil. Ah, no, dijo, "Bueno, esto es tarea fácil. Eso, ¿no? 5 meses es una tarea fácil Ahí y va a está. ser una verdadera transición democrática. Y nos damos cuenta que esta democracia neoliberal no es realmente una democracia profunda, ¿no? Entonces no creo que ni eso lo esté tomando tan en serio, francamente, porque honestamente, yo no sé quién aspiraría a ser presidente de Perú. O sea, a no ser que la meta sea entrar a robar lo más rápido que se pueda hasta que te destituyan. Y ya, porque no tiene mucho sentido ser el líder ejecutivo de un país que a nivel ejecutivo parece no tener mucho poder sobre las propias políticas que impone, excepto el discurso de la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, parece que el único trabajo del presidente estos últimos años ha sido prometer más seguridad ciudadana y fallar rotundamente en cumplir. Entonces, al final, Balcázar, por más que se quede 5 meses, lo único que va a hacer, o sea, va a ser el centro de atención de todas las cosas que ya hizo. No tiene que hacer nada nuevo como presidente, como para que la gente vaya por su cabeza. Ya de por sí sus comentarios, sus declaraciones, su pasado político, su pasado laboral, o sea, toda su historia como tal es suficiente polémica como para ir por él en estos 5 meses. Va a ser un pato de feria, donde todo el mundo va a ir en contra de él, sin necesidad de que él realmente haga algo como presidente, y eso le quita mucho poder real al tema del presidente. Sí, no, todas estas cosas yo creo que la vamos a profundizar en la segunda sección, porque en la segunda sección vamos a seguir hablando del Perú, pero ahora más con estas nuevas transformaciones y más hablando del sistema político y la estructura, donde Joaquín nos tiene un gran análisis sobre este nuevo cambio del sistema bicameral que se nos viene, ¿no? Así que quédense viéndonos, que la segunda sección se pone más interesante. Muchas gracias. Continúas viendo. Bienvenidos a esta segunda sección en el cual profundizaremos un poco más sobre la crisis política que se vive en el Perú y ahondaremos más en el sistema y cómo se establece todo este nuevo modelo neoliberal peruano, ¿no? Y toda esta crisis en el cual el Congreso es el que tiene el poder y básicamente el presidente está de títere. Así que Joaquín, no sé si nos puedes explicar un poco sobre esto. Mira, es bien importante entender por qué el Congreso de Perú tiene tanto poder, porque hemos visto que en los últimos 10 años han cambiado 8 presidentes. El rato que se les ha dado la gana, con un par de mociones, que en realidad eso viene también del fujimorismo, ¿no? Que en la Constitución del 93 lo que se hace es cambiar esta tradición asambleísta, como en la mayor parte de los países que conocemos, un sistema bicameral con diputados y senadores. En el Perú no hay eso, en el Perú solo hay una sola cámara, que son 130 congresistas repartidos para los diferentes frentes que existan. Algo importante de esto es que la representatividad del Congreso del Perú es una pena, porque son 130 representantes para 33 millones de personas. Entonces, no hay representación real, para empezar, en la Cámara del Perú. No hay representación real porque nunca los problemas pueden realmente resolverse. Por ejemplo, en el 2026, lo que vamos, se ha cerrado enero con más de 193 conflictos en el Perú, donde 90 y pocos de eso, es decir, más del 51% de los conflictos hasta lo que vamos de año, son además por actividad minera. Entonces no hay realmente resolución, y después igual vamos a ver un cacho que lo económico mantiene esta idea de que el sistema está bien, porque económicamente no está tan mal el Perú. De hecho tiene buenas proyecciones de crecimiento. Entonces esto mantiene la brecha entre hay que arreglarlo pero no tanto, ¿no? Porque hay problemas, sí, pero estamos relativamente bien. ¿Qué pasa aquí con la unicameralidad? Cuando tienes un sistema bicameral, tienes pesos, porque tienes a los diputados que van a debatir sobre leyes, van a proponer leyes, van a aprobar las leyes y se las van a mandar al Senado, donde los senadores van a revisar esas leyes, que sean constitucionales, que estén bien planteadas, van a hacer un análisis técnico, etcétera, etcétera, etcétera. En el Perú no pasa eso. En el Perú, los 130 congresistas les ha gustado una idea, la aprueban y ya está. No hay más revisión, no hay un equilibrio, porque además, como es solamente una cámara,
Ellos además están encargados de reglamentar, de ver que se esté cumpliendo todo lo constitucional. Es por eso que el presidente no tiene realmente poder, porque como quienes tienen que hacer la fiscalización al presidente es el Congreso, al rato que el Congreso no le gusta algo, ya está, porque además tiene la derecha bastante peso en el Congreso del Perú, entonces cualquier cosa que no les gusta lo pueden cambiar, pueden presentar una moción de incapacidad ética o moral, lo cual es ya muy ambiguo, como habíamos dicho antes, porque cualquier cosa que les parezca, que a un diputado le parezca que no es moral, como por ejemplo llevar a mujeres a altas horas de la noche al palacio y después darles trabajo, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, Claro. viene desde ahí. Estas son, yo creo, las contradicciones de este sistema neoliberal, donde ellos te hablan más bien de la representatividad, de un sistema mayormente democrático, de obviamente seguir de receta un sistema que por si ellos se podría establecer un sistema bipartidista tal cual como en el norte, lo harían. Pero nos damos cuenta que las realidades latinoamericanas son distintas, porque aquí el sistema neoliberal solo viene a, uno, oprimir, esclavizar y dominar al enorme pueblo peruano, porque un claro dato sobre ello es que el mismo Congreso, ya nada sería aquí la figura del presidente, es que tiene pues un 1.5, un 2% de aprobación, y eso es alarmante, pero a ellos no les alarma, digamos, porque ellos quieren la permanencia del poder y no les duele esta cifra de más de 30 millones de habitantes en el Perú, en el cual siempre se les ha querido atacar, es como, y eso te conlleva a esta crisis de seguridad, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí el dato de que solo de junio hasta este último 2026 se registraron más de 800 homicidios, o sea, son números altísimos, ¿no? Y no hay respuestas frente a ello, y también las respuestas, ¿cuáles van a ser? Las de la receta clásica instaurada antes, digamos, de que tienes un Fujimori que, por ejemplo, instala ¿qué se llama el método anticonceptivo? Quería hacer, bueno, quería prácticamente eliminar al indígena campesino peruano a través de métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces tiene que darse cuenta también que todo ese pero más moralista. Sí, exacto, y tienen que darse cuenta que también en Perú, o sea, hay el resultado de los hijos que no han podido lograr eliminar, o sea, los hijos que no pudo lograr eliminar Fujimori, hoy en día queremos la esperanza de que se movilicen y que acaben pues todo este sistema podrido. Y hablando del sistema podrido, qué bonita forma de continuar, hagamos un recuento, porque me interesa mucho el tema de la Cámara, pero quizás es importante ponerlo en contexto, ¿no? Y yo he estado hablando mucho de la cifra de los 10 años, de los 8 presidentes, bla, bla, bla. 2016, nos vamos 10 años atrás, ¿no? Y aquí es donde muchos politólogos peruanos tienen un consenso, bueno, casi consenso, sobre dónde empezó el problema reciente más grave, ¿no? Es el 2016, con el tema de la hija de Fujimori, Keiko, la junior, que estaba yendo por la presidencia con el Kaczynski, ¿no? Ahora gana Kaczynski, pierde Fujimori, perfecto, pero el fujimorismo tenía una mayoría en Cámara. Entonces, ¿qué pasa? A menos de 2 años del mandato de Kaczynski, lo votan por lo que estábamos hablando justamente, ¿no? Sobre la permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso, que es el artículo 113 de la Constitución Política que puso Fujimori, ¿no? El Papa. Entonces, y desde entonces, cada vez que alguien que no va en alineamiento al tema de la Cámara o a temas partidarios, se lo para votando por la misma razón, excepto en este último, que es extraño, pero generalmente se utiliza el tema de la incapacidad moral o física. A pesar de que hemos tenido presidentes, o sea, de que han tenido presidentes bastante mayores, ¿no? Octogenarios en este caso, ninguno tiene incapacidad física, todas son incapacidades morales, porque se dan la tarea de buscar los escándalos. O sea, ya están preparados, para mí, que ya están preparando desde antes de la votación a los candidatos que ya tienen una lista de escándalos. O sea, es impresionante cómo, o sea, es fácil decir que todo candidato a la presidencia, candidato a cualquier cargo de poder, tiene bagaje, ¿no? O sea,
En especial gente con poder y con plata, son gente que, como ya hemos visto con ciertos files liberados hace unos días, la gente con más poder y más dinero son la gente más depravada que puede existir y se deprava cada vez más mientras más de cualquiera de esos dos obtiene. Pero es llamativo como en el resto de los países podemos encontrar presidentes con un escándalo, 2 escándalos. Nuestro propio presidente tiene un solo escándalo del que vale la pena mencionar. Y no creo que sea el único, francamente. Pero presidentes de Perú, o sea, parece que hay como para lanzar dardos. Y, o sea, donde caiga hay un escándalo. O sea, si lanzo una piedra de aquí a mi casa va a caer en un escándalo presidencial de Perú. Entonces, a eso me voy. Todo este tipo de cosas se basa en el 113, en el artículo 113, ¿no? Entonces, hace 10 años como que se estrena este estilo de autoritarismo legislativo, en donde la Cámara, al no tener una contraparte, al no tener un control social, justamente lo que estabas diciendo tú, y al no tener un control ejecutivo, se mantiene por su cuenta como la autoridad por encima del presidente, diluyendo su capacidad o la capacidad de cualquier ejecutivo que tome el poder de tomar decisiones para el país. Porque al final se trata simplemente de un pasa y pasa pelotita, una papa caliente, que la decisión final la tiene la Cámara, ¿no? Y al final esto lo que provoca es que la Cámara, a diferencia de otros sistemas, la Cámara concentra el poder, porque además de obviamente legislar y hacer ejecutivo, lo que hace es, entre otras cosas, tiene la capacidad de decidir cargos públicos importantísimos en diferentes agencias, pero por ejemplo, la Cámara decide quién va a ser el defensor del pueblo. Solamente para darnos cuenta del poder que tiene la Cámara de Perú. Y lo que decíamos, ¿no? Al final esto es un síntoma. Estos escándalos que cada 4 meses puedan cambiar presidente sin que nada realmente suceda, sin que nada realmente cambie, es el síntoma de este sistema que les permite hacer eso, porque por ejemplo, ahora para hacer este cambio de presidente de Geri a Balcázar, hay varios analistas que dicen que entre otras cosas se han negociado cuotas en el Poder Ejecutivo, especialmente pactados con la Alianza para el Progreso, que se distribuyen estos curules o diferentes agencias del Estado, ministerios, judicial, todas estas cosas, cosa de, 1, mantener el poder entre izquierda y derecha, y 2, mantenerse impunes. No, porque mira, yo te voy a dar 2 curules de lo que me tocaría a mí, pero vos no me vas a meter juicio por meterme a estas mujeres a altas horas de la noche al palacio, por ejemplo. No. Entre otras cosas, se habla de lo que es el pacto mafioso o de conveniencia, que es entre la FP y la APP, evidentemente entre izquierda y la derecha, para mantener instituciones claves, cálculos electorales, justamente porque, y vuelvo a mencionar, que a nivel económico el Perú tiene indicadores interesantes, tiene indicadores positivos y que además son hasta esperanzadores, ¿no? El 2025 creció un 3.4% y se espera que crezca alrededor de un 2.6% en este año, si no me equivoco. Entonces eso mantiene esta ilusión de que no estamos tan mal y mientras haya plata, nosotros como autoridades vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Claro, vamos a ver cuánto tenemos les que dura. aguantar. Eso no, sí, es el caso peruano es prudente también como estudio de análisis, porque, por ejemplo, acá en Bolivia yo creo que tienes bastantes analistas y todos que están en contra de, bueno, te hablan del caudillismo que existe en Bolivia y cómo se le da protagonismo al presidente y que se le endiosa a los personajes acá en Bolivia, ¿no? Y que esa es una falta profunda a la democracia y que tenemos que mejorar esos aspectos. ¿Y cuál es la opción que ellos te dicen? De que el poder esté más distribuido, ¿no? Claro, eso en esencia, en principio, digamos, en algo básico. Y tomas el ejemplo de Perú, que es donde el poder está distribuido en tu Congreso y te das cuenta que te genera una inestabilidad política mucho más grande. Entonces, eso es prudente de analizarlo y
yo creo que ahora nos toca ver qué le viene al Perú en estos últimos 5 meses. Eso es lo que quería hablar Sí. ahora, por eso decía, vamos a ver cuánto les dure este chistecito a los congresistas, porque ahora que haya elecciones en el Perú, en julio, el 28 de julio, se va además transicionar de este sistema unicameral a un sistema bicameral, porque no estamos hablando de loquitos de aquí que un sistema unicameral no sirve, sino de que hasta ellos mismos se han dado cuenta de que esto es demasiado abuso de poder. Demasiado abuso de poder, demasiada impunidad, demasiados cubrirnos entre nosotros, aunque nos llevemos mal frente a las cámaras. Va a pasar de tener un sistema unicameral con de 130 congresistas a un sistema bicameral con diputados y senadores. Van a tener 130 diputados y 60 senadores para que puedan revisar y aprobar las leyes, haciendo esto que decíamos antes, ¿no? Poner un equilibrio, poner una barrera más antes de que una ley venda la mitad de los recursos del país a alguna empresa rara china o gringa o rusa o de donde sea. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Para mí, frente a todo, yo creo que la clara solución es una, ¿no? Es que realmente el poder, el pueblo sea el que tome el poder, el que esté representado ahí, y no estas figuras conservadoras de derecha y tibios de izquierda que les encanta pactar y caer en el mismo sistema económico neoliberal. Entonces, ese para mí es el origen del fallo total, no fuera de querer hacernos aquí a los grandes politólogos y analistas y analizar la estructura, el sistema, que al final igual lo hacemos, se lo critica, pero la verdadera falla es que no se escucha al gran pueblo peruano, ¿no? Y ahora también hay que considerar un tema, ¿no? Porque estamos hablando de la bicameralidad como la solución absoluta. Que no. No. Para nada. Pero también puede ser un problema, si te pones a pensar. Porque ya, se abre el Senado y en vez de tener representantes que de hecho hagan control político y social, que representen democráticamente a la población, pongas a congresistas, excongresistas que ahora sean senadores. Claro, Y ya está, o sea, ahora tienes la excusa de que es bicameral, ahora tienes la capacidad de tener mayoría en Senado y en la Cámara del Congreso, entonces ya está, o sea... Y ahí viene, creo, realmente el problema, ¿no? Del sistema neoliberal, que te vende esta idea de democracia y de representatividad y de no te preocupes, tú solo vota por el que te parezca mejor y ellos se van a encargar de arreglar superávit los problemas económico, de tu barrio. digamos. Falso Sí. superávit económico. Obvio, por supuesto. Por eso es importante entender también el tema económico del Perú, porque genera esta ilusión de que no está tan mal. Crecemos. No está tan mal, crecemos, pero crecen los ricos, no nosotros. Y al final de todo, en política, en sociedad, cuando especialmente uno necesita representatividad y tienes un sistema que está tan roto, que está tan inoperante y tan corrupto sobre todo, la única manera es hacer presión social. Salir a las calles, protestar, bloquear, decirles a estos tipos, ¿saben qué? No nos vamos a dejar mamar más, porque desde el 93 están haciendo lo que se les da la gana, están vendiendo el país, están vendiendo los minerales del país y no hacen nada. Tenemos 193 conflictos solamente en 2 meses y no hacen nada, se están tapando entre ustedes. Y la única manera de combatir eso es en las calles, con mucho control social, con presencia en redes, que el peruano de a pie se haga escuchar. Sí, porque la verdad es que, a ver, si razonamos de manera objetiva, el artículo 113 tampoco es un mal artículo. O sea, la forma en la que está escrita no es mala. O sea, la idea de que puedas votar a un presidente, la máxima autoridad ejecutiva de un país, por razones morales o de faltas morales, es bastante buena. O sea, es una forma bien linda de decir, si te pasas de la línea, no puedes ser presidente. O sea, esa es una linda forma de poner un artículo en la Constitución. Está muy bien hecha. El problema es cómo se aplica, ¿no? El problema es cómo se ha llevado sea a tan aplicar. abstracto. Claro, ¿no? O sea,
el hecho de que la parte final de esa parte del artículo sea que decidido únicamente por la Cámara, o sea, ahí está, ¿no? El gran problema, le da demasiado poder a la Cámara, y cuando la Cámara lo leyó se dio cuenta de que podía abusar de eso y no deja de abusarlo porque ahora no tiene ningún tipo de control y hasta que no haya Senado nadie le va a poder decir nada porque a la gente no le interesa mucho ir en contra del Senado, perdón, de la Cámara, le interesa más ir en contra del presidente porque él es el que tiene las controversias, él es el que hace declaraciones, él es el que está a favor del matrimonio. Es el chivo expiatorio. Claro. Cuando en realidad el final boss de todo este sistema es literal Congreso. Entonces, yo por ejemplo estoy de acuerdo con que el tema de poner al Senado, que se rehable el Senado y que se diga que no se pueda cerrar bajo ninguna circunstancia, es un paso hacia adelante en un sistema que estaba podrido, sí. ¿Es interesante cómo pueda funcionar hacia adelante? Sí, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se aplica y cómo principalmente la población está atenta al tema de la elección de los senadores y senadoras que vayan a formar parte. No necesariamente que sean gente de carrera, que tengan un bagaje político-laboral bastante grande, sino más bien que representen los intereses de la población. O sea, si ya tenemos una Cámara de Congreso que de por sí está en contra, no solo del presidente de turno, sino de los intereses de la población, que no hace nada por el tema de la violencia, los homicidios, no sé cuánta era la cifra, pero, o sea... Más de 800 homicidios. Es absurdo. Sí. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana se la pasan por cualquier parte que les quepa, entonces no hacen nada a favor de la población como tal, solo quieren mantener su permanencia en el poder. Entonces, si el Senado va a ser una entidad de regulación, entonces hay que tener mucho cuidado como población a quién ponemos como los reguladores, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, sin ánimo de ser, digamos, un fatalista ni pesimista en el tema, yo creo que la distribución va a ser de que ahora tenías, digamos, 130 asambleístas, ahora vas a tener 260, que se van a distribuir más las formas de 190 más las formas de robar a través de la asamblea. O sea, va a haber más escándalos, solo se va a aumentar, o sea, todo estos personajes que se meten dentro del poder político, los escándalos van a crecer. O sea, ya no va a haber solo José Geris ni Balcázar con escándalos, sino ahora se va a multiplicar y va a ser, digamos, yo creo que va a ser una confrontación, digamos, entre Cámara Alta y Cámara Baja. Y igual el presidente va a seguir sin tener la presencia que debería tener. Entonces es un cambio que no productivo para el pueblo peruano. Y al final, de nuevo, la única manera en la que creo que esto puede realmente mejorar, porque a nivel teórico, a nivel jurídico, podemos hablar de que sí, es un paso adelante, pero es que mientras no haya control social, mientras la gente no presione y les diga, ¿saben qué? Al Congreso, no solamente al presidente, no somos, o al Senado en este caso, tienen que trabajar por nosotros, no tienen que cubrirse entre ustedes, y eso solo se hace con presión social, con presencia en las calles, con presencia en redes, y no dejando de gritar, ¿no? Porque al final el sistema ya está podrido, el sistema solo va a tratar de mantener su propio poder, porque no lo va a soltar porque sí, por buen tipo, hay que recuperar el poder. Y además, y esto ya es, o sea, hay que ponerse la camiseta también, ¿no? O sea, hay que dejar de pensar en el tema de los escándalos presidenciales como el tema más grande. La única razón por la cual es un tema tan sonado en el Perú es porque es la excusa que tiene la Cámara para votar al presidente que quiera. Pónganse a pensar, o sea, miren hacia atrás. Hemos hablado hace 10 años, hemos hablado de Geri, hemos hablado de los últimos, este año hemos hablado de lo que está pasando con el cambio del presidente, que es excepcional porque no lo bajaron por un tema moral. Pero es excepcional, o sea, el hecho mismo de que no lo hayan hecho sea llamativo debería decir algo. O sea, tenemos que dejar de pensar en el tema de los escándalos presidenciales como la única razón por las cuales salir es a la calle, ¿no? O sea, también fue noticia el hecho de que en esta última transición presidencial no hubo temas de violencia. Eso no debería ser noticia realmente. O sea, no debería ser un logro que no haya violencia en una transición presidencial. Lo que debería ser es que la gente mantiene un control social por encima de los escándalos presidenciales. Si ya de por sí la ley y los artículos están dejando al presidente de lado y están disminuyendo sus facultades como ejecutivo, entonces como población el control no debería ir al títere, debería ir al titiritero, simple y sencillo. Y ahora que va a haber Senado, si es que hay, que haya entonces con senadores correctos. Yo creo que es Ojalá. Un muy buen anhelo, una gran esperanza. Sí, no queda de otra ahorita. ¿no? No, yo más bien exigiría que se radicalice, digamos, Balcázar, Partido Libre, porque igual nos olvidamos que Pedro Castillo igual pidió el indulto, por ejemplo, a Balcázar. O sea, sabemos que Pedro Castillo está preso y ya fue el primero en pedir el indulto, digamos, a los 3 días de su gobierno, creo que de Balcázar. Entonces también es
te dice ya algo, ¿no? Pedro Castillo ya quiere volver de nuevo al poder político. Y Si se radicaliza, lo votan. claro, pero sí, claro, por eso está preso, por querer Sí. separar, digamos, al Congreso. Igual, perdón, pero creo que es también trabajo de la izquierda y de las bases. Organizar. Siempre decir que si hay un cochino que está diciendo que está bien casarse con niñas, sacar. No, independientemente Antes de que sea. llegue a ser presidente. Antes de que llegue a ser presidente, antes de que llegue a ser congresista, antes de que llegue a ser nada. Cualquier persona que vaya en contra de los derechos, de la vida misma de los niños, niñas, de cualquier persona en este sentido, no debería estar ni cerca de eso, ¿no, Antenas? Sí, no, tienes toda la razón, Joaco, y yo creo que con eso ya damos una visión amplia de la crisis política que se está viviendo en el Perú. Así que nos vemos en los siguientes programas de Iskra del Sur. No se olviden sintonizarnos todos los sábados al mediodía y los domingos el reprise a partir de las 10:30. Así que nos vemos en el siguiente. Esto fue Iskra del Sur, un programa con una visión de geopolítica internacional, con una perspectiva joven y desde el sur. Muchas gracias.